Noticias, Canal I. Venezuela, tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias Canal I. Un equipo técnico y de producción junto a Verónica Silveri, Williams Pérez, Mayri Chourio y Ronald Sanoje estamos listos para llevarles en nuestro recorrido informativo. Buenas noches, Vero. Buenas noches, William. ¿Cómo estás? Yo bien. Muy buenas noches, Venezuela. Muchísimas gracias, como siempre, por estar allí esperando por las noticias que se han generado el día de hoy. Empezamos con la información. El presidente del Parlamento Nacional, Luis Parra, destacó este martes que el Comité de Postulaciones para asignar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral ya designó a los 10 primeros nombres que conformarán esta comisión. Este comité de postulación la semana pasada ya aprobó los nombres, la designación de los 10 nombres, comité preliminar de los 10 nombres para completar prácticamente el comité de postulaciones. Allí habrá una juramentación, una integración desde ya, donde ese comité de postulaciones conformado por 21 miembros, tendrá que empezar a desarrollar un cronograma de actividades, la recepción de las postulaciones. Tienen 45 días para que en ese lapso puedan decirle los avances al pueblo de Venezuela. No soy yo precisamente quien se lo tiene que decir, es un comité que está allí. Esos nombres tienen una responsabilidad de cara al país. Esos nombres el pueblo de Venezuela tiene que conocerlos, que tienen que cumplir con sus tareas. A la hora, ¿qué aspiramos nosotros en esta oportunidad? Decirle a todo el pueblo de Venezuela que vamos a trabajar pese a nuestras diferencias y a nuestros desencuentros. Bueno, en construir ese Consejo Nacional Electoral que le dé confianza a los venezolanos. Si eso no es posible hacerlo, como lo establece la Constitución y dentro de nuestra competencia, vamos a ir también al Poder Electoral al decirle que queremos nombres que sean potables, que sean transparentes, que sean equilibrio institucional para lograr lo que es la designación de esos nuevos rectores. Parra señaló que el pueblo también necesita conocer cuáles son los diputados que tienen la disposición de designar un nuevo CNE de conformidad a la Constitución, con el fin de devolverle a los ciudadanos venezolanos la confianza al voto con unos comicios libres y transparentes en el país. El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, Benigno Alarcón, indicó este martes que sí se puede ir a elecciones presidenciales, pero será necesario un nuevo Consejo Nacional Electoral imparcial. Depende en buena medida de lo que hagamos los que queremos democracia. O sea, no es simplemente una pregunta de sí o no, sino depende de cómo seamos capaces de construirnos esas condiciones para ir hacia ese proceso. Y algo que hay que recordar y que es fundamental recordar es que una parte muy importante de las transiciones políticas en el mundo, incluso en regímenes mucho más cerrados, mucho más autoritarios que el venezolano, se lograron a través de procesos electorales. Y básicamente, ¿por qué? Porque en el siglo XXI, ya era imposible en el siglo XX, pero en el siglo XXI es mucho más difícil hacer un fraude electoral de las personas que van a ser escogidas en ese comité de postulaciones. Y entre otras calificaciones, entre otras cualidades que tienen que tener esas personas que van a ser escogidas como potenciales rectores, está el tema de la imparcialidad, ¿ok? Lo que no debe pasar, a pesar de que la opinión de algunos, inclusive de miembros de partido político, es contraria, es de que hagamos una selección, por ejemplo, 2-2-1. Una selección donde la oposición pone 2, el gobierno pone 2 y resulta que entre todos terminan escogiendo a uno, que se supone que es de la confianza de ambos bandos. ¿Por qué esta no es una fórmula adecuada? Porque entonces nos terminamos quedando con un solo árbitro imparcial. Alarcón también destacó que si bien es un error no haber conocido los nombres que componían la lista de postulantes pertenecientes a la sociedad civil, es importante que el comité de postulaciones no sea condescendiente con los resultados finales para que se elija el nuevo CNE o tampoco contarán con la confianza del pueblo. Y por su parte, el constituyente Julio Chávez ratificó la importancia de renovar al Parlamento Nacional durante este año 2020. Es muy triste y lamentable que por no ponerse de acuerdo la oposición a lo interno no terminemos de renovar el poder electoral. Y el otro esfuerzo que es importante es que nosotros, y exhortamos a la oposición de este Parlamento, a que hagan todos los esfuerzos para lograr la mayoría absoluta que nos permita escoger con los 2/3 a los rectores y rectoras del Poder Electoral.
El parlamentario también destacó que la bancada opositora aún no termina de concretar el diálogo entre ambos sectores, el cual a su juicio es importante para el país, porque mediante este proceso se podrá afianzar la paz y la estabilidad política, al igual que permitirá avanzar en la prosperidad económica que necesita la nación. En tal sentido, instó a la administración de Juan Guaidó a dejar a un lado las diferencias y a trabajar en conjunto para buscarle solución a la situación que atraviesa Venezuela. Y en este mismo orden de ideas, el diputado del Parlamento Nacional por la bancada oficialista Francisco Torrealba instó este martes a los representantes de los distintos sectores a acelerar el proceso de postulación del nuevo comité del Consejo Nacional Electoral. Torrealba además destacó que al Parlamento Nacional solo le queda un año de gestión, por lo que se debe renovar durante este año 2020 para así poder instalar a la nueva Junta Directiva del hemiciclo el próximo 5 de enero del año 2021. De igual manera, instó a acelerar el proceso para poder llevar a cabo las elecciones parlamentarias pautadas para el presente año. De no llegar a un acuerdo entre ambas bancadas, el parlamentario agregó que se tendrá que recurrir a la Constitución para que sea este documento el que asigne los mecanismos necesarios para la designación de esta comisión. Y en otras informaciones, el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, aseguró este martes que la inflación del mes de febrero fue menor a la registrada durante marzo del año 2017. Oliveros explicó a través de su cuenta en la red social de Twitter que la inflación del pasado mes de febrero se ubicó en un 20% menos que la registrada durante el mes de marzo del año 2017. En este sentido, enfatizó que no significa una bajada en los precios de alimentos e insumos de primera necesidad, pues según sus datos el aumento gradual es de 15% cada mes, lo que quiere decir que en enero un ciudadano puede ganar $100 y al siguiente se duplica a 115, es decir que estadísticamente es como pasar de $100 a $160, 60% más de gastos para el bolsillo del venezolano. Bien, y con estas informaciones nosotros marcamos una nueva pausa en la emisión estelar de Noticias Canal. Y no se aparte porque al volver el gobierno español aprobó la extradición a Estados Unidos del ex general venezolano Hugo Carvajal una vez se dé su localización. Los detalles al regreso. Noticias Canal I.